Vamos a hacer una breve presentación del perfil del doctor Luis Mauricio sobre el perfil del doctor Luis Mauricio. El doctor Luis Mauricio Úsuga Mendoza es abogado, egresado de la Universidad Industrial de Santander y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Es miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, es autor de varios artículos en materia de derecho disciplinario, ha participado en el tomo 2 de la obra colectiva Debates Fundamentales sobre Derecho Disciplinario, dirigida por los doctores Carlos Arturo Gómez Pavalló y John Harvey Pinzón Navarrete. Ha sido publicado en la revista Derecho Público Uruguayo y Contemporáneo, y en la tarde de hoy nos hablará sobre su más reciente escrito denominado El principio de jurisdiccionalidad como garantía de los derechos políticos, que fue publicado recientemente por el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. El doctor Úsuga es una joven promesa del derecho disciplinario y en la tarde de hoy, como lo manifestábamos, nos está ilustrando sobre este tema tan coyuntural como es la jurisdiccionalidad. Muy buenas tardes a todos. Les extiendo una cordial bienvenida a todas aquellas personas que han separado de su tiempo para hoy hacer parte de este espacio académico. Agradezco la reciente presentación de la doctora Ani Ortegón, quien aceptó hacer parte de este espacio. De igual forma, agradezco al Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas y sus directivas, el doctor David Roa Salguero, al doctor Diego Felipe Bustos, por proporcionar pues, este espacio en donde vamos a debatir algo que se ha venido dilucidando desde el año pasado y que no refiere a otra cosa más que al principio de jurisdiccionalidad como un estándar convencional en el derecho disciplinario. En ese sentido, vamos a iniciar pues, señalando que se trata de un principio que se encuentra mencionado dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida el 8 de julio de 2020 en el caso Petrurrego versus Colombia. La mención de este principio se encuentra en no más que 3 párrafos dentro de la decisión. La primera mención que se hace al respecto se encuentra en el párrafo 132 de la decisión y se menciona lo siguiente: en tanto la destitución e inhabilitación solo puede ser impuesta por un juez competente previa condena en proceso penal, la Corte advierte en este caso una violación al principio de jurisdiccionalidad. Posteriormente se hace una mención en el párrafo 133, pero más como una reiteración, y finaliza estas 3 menciones dentro de la decisión con el párrafo 137, haciendo alusión de que el tribunal advirtió que en el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa. Si analizamos con detalle entonces los apartes de la sentencia allí mencionada, pues vamos a encontrar 3 elementos que componen este principio de jurisdiccionalidad. Y esos 3 elementos son juez competente, condena y proceso penal. Ahora, es de entenderse, y esta es la premisa fundamental con la cual vamos a iniciar esta ponencia, y es: la aplicación de este principio debe proceder atendiendo al derecho humano afectado y no a la persona contra la cual se adelanta el proceso disciplinario. Y esto se trae a alusión, puesto que la sentencia, en su párrafo 96, cuando se refiere al análisis del caso y al análisis del principio como tal, pues lo que va a observarse es que se trata de lo siguiente: el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala ese apartado de la sentencia, es clara en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción. ¿Una restricción a qué? A los derechos políticos. Coloca como ejemplo
mas no de manera taxativa, que se trata de sanciones de destitución e inhabilitación a una persona por su inconducta social. No sé si hemos reparado suficientemente en esta pequeña frase, inconducta social. Yo lo hice y empecé a recabar un poco de información sobre qué significaba esa palabra de inconducta, porque me parecía que estaba mal formulada. Y de hecho, si tú te tomas el tiempo de buscar en Google y buscas la palabra inconducta, va a aparecer que no figura en el diccionario de la RAE. Parece como si no existiera o fuese una mala formulación. Recabando un poco más, pues nos topamos con que en Argentina y Uruguay se trata de que en el lenguaje administrativo se menciona como aquella conducta que va en contra de una reglamentación o ley. Entonces, el párrafo 96 se constituye en un fundamento esencial para la interpretación del principio de jurisdiccionalidad porque condiciona todo a su última frase. La limitación al ejercicio de derechos políticos solo podrá proceder cuando haya un acto jurisdiccional del juez competente en el correspondiente proceso penal. Y de pronto podrá salir el cuestionamiento. ¿Y por qué estamos hablando del principio de jurisdiccionalidad si parece un tema que ya pasó con la expedición de la Ley 2094-2021? Veo que nos acompañan de otros países, entonces haré referencia exacta de qué se trata esta ley. Una vez se expide la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra la orden de que debemos adecuar nuestro ordenamiento jurídico interno y la respuesta del Estado a ello es la expedición de la Ley 2094-2021. Y respecto de el cumplimiento del párrafo que acabamos de leer, pues lo que se da es un otorgamiento de facultad jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación, órgano de control que constitucionalmente se encuentra desligado de las otras ramas del poder público clásicas, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Procuraduría que antes ejercía ese control sobre los servidores públicos, inclusive de elección popular, lo hacía a través de un procedimiento netamente administrativo. Entonces, para suplir esta exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se da es una promulgación de una ley que le otorga a esta autoridad facultad jurisdiccional. Y creo que es importante el interés de este tema se da porque la tesis que se sostendrá a lo largo de esta exposición es que todavía no hemos salido de la inconvencionalidad. Y voy a ser claro de una vez en el sentido de que nuestras autoridades administrativas continúan con la posibilidad de imponer medidas de inhabilitación. Nuevamente, recordemos que la sentencia nos habla de que no se puede limitar derechos políticos a una persona por su inconducta social en el ejercicio de la función pública o fuera de ella. Es decir, si se trata de un servidor público de elección popular como si se trata de una particular, no importa. Debe mediar una sentencia por parte de un juez competente en proceso penal. Y en ese sentido, pues observamos que en la reciente expedición, pues las oficinas de control interno disciplinario y las personerías municipales tendrán todavía la facultad para imponer la inhabilitación, la restricción a derechos políticos hasta por 20 años. Pero entonces, pasemos ahora a analizar, dejando por un momento la observación realizada, el asunto respecto del cumplimiento del principio de jurisdiccionalidad con el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Recientemente leí el tuit de un colega, el doctor Iván Alfaro, quien hacía el siguiente señalamiento.
no entiendo qué es difícil de comprender de que para limitar derechos políticos haya que tener un juez competente, un proceso penal y una condena. Y entonces esto me trae a alusión una problemática que surge cuando queremos abordar nociones fundamentales del derecho. Lo que sucede con esta situación es que cuando nos preguntamos en una clase de derecho sobre cuestiones puntuales de nuestra área de conocimiento, preguntamos acerca del procedimiento, no parece haber dificultad. Pero cuando vamos a examinar nociones fundamentales como Estado, derecho, vida, es como que nuestra mente se traba un momento y no alcanzamos a definirlo de manera concreta. Y eso no solamente pasa con el derecho, pasa con nuestra vida en general. Cuando se nos acerca un niño y nos pregunta acerca de la alegría, de la felicidad, de cualquier asunto, una noción que parece elemental, parece que nuestra mente no la procesa adecuadamente. Y entonces los invito, en este momento sé que por lo general las ponencias no permiten este tipo de interacción con las personas que la visualizan, pero te invito a que durante toda esta ponencia empecemos a pensar en cómo resolver una pregunta. ¿Qué es un juez? ¿Y qué lo hace distinto a otra autoridad pública? ¿Sí? Probablemente aquí estén, y estoy seguro de que hay personas con un recorrido académico impresionante. Entonces, vamos a tratar de darle concreción a este concepto de qué es un juez. Y en ese sentido, pues vamos entonces a analizar el recorrido personal que tuve que realizar para llegar a una aproximación de este concepto. Y es, primero, antes de preguntar qué es un juez, pues primero preguntémonos qué es jurisdicción. Entonces, partiendo de allí, Maximiliano Aramburu Calle, en su tesis doctoral que salió el año pasado acerca de la decisión judicial y prueba en la obra de Michel Taruf, pues nos hablaba de que el origen, si quiere, más precario del concepto de jurisdicción, pues parte de la transición que hay entre los mecanismos autocompositivos, es decir, cuando las partes por sí mismas son capaces de resolver un conflicto, y esa transición hacia los mecanismos heterocompositivos, en donde unas partes en conflicto presentan esa problemática ante un tercero para que éste, de manera neutral e imparcial, decida sobre este conflicto. Posteriormente, pues vamos a analizar el concepto de Martín Agudelo, quien en 2017 en un artículo sobre jurisdicción pues aborda distintas temáticas antes de llegar al concepto de jurisdicción y dice, por lo general, pues hay varios conceptos que tenemos sobre qué es jurisdicción. Por un lado, un espacio geográfico donde se desarrolla una función de alguna rama del poder público, o la aptitud legal para resolver determinado litigio, o la jerarquía que se deriva de un cargo en particular. Pero dice, todas estas nociones parecen deficientes y yo quiero ofrecer una más sencilla, y es la jurisdicción es la actividad de un tercero supraparte que ha de decir o declarar el derecho que le corresponde a otro. En ese sentido, vamos a observar ciertos elementos dentro de este concepto que acabo de mencionar de Martín Agudelo. Esos conceptos pues refieren a cuatro cosas. La primera, terceidad. Es decir, hay un tercero imparcial que va a decidir un conflicto jurídico. En segundo lugar, están las partes, quienes se presentan ante este tercero suprapartes para que decida este conflicto. En tercer lugar, vamos a tener un método triangular, claramente, en donde el juez, de acuerdo a las pruebas o hechos que se le presenten dentro de esta relación, pues va a emitir una decisión, que es el cuarto punto. Las funciones, la decisión, perdón, que se deriva de este acto, pues tiene una característica que se denomina cosa juzgada.
Pues bien, de este concepto hay una crítica recurrente en la doctrina y es que engloba el término de las partes. Y es que en realidad no siempre la jurisdicción engloba a un conflicto entre partes, a veces es simplemente declarativa o incluso en Colombia le denominamos a ciertos procesos jurisdicción voluntaria en donde no hay conflicto entre las partes. Es por eso yo que dentro del texto que se publicó hace poco, pues creo que la aproximación preliminar más concreta acerca de qué es la jurisdicción, pues se centra en la facultad o función en cabeza del Estado cuyo propósito es administrar justicia a través de órganos competentes y especializados que resuelven imparcialmente los planteamientos jurídicos que se ponen en su conocimiento con fundamento en reglas procesales preestablecidas para la sustanciación del proceso. De esta forma podríamos definir, al menos preliminarmente, qué es jurisdicción. Y con ello pasamos al concepto más relevante. Y les aseguro, de acuerdo con la invitación que ahorita acabo de realizar, que la invitación a que coloquen sus conceptos acerca de las definiciones que se van a ofrecer, pues seguramente los leeré o durante la transmisión en vivo o posteriormente, pero no se preocupen, comenten. Entonces, pasemos ahora al juez. ¿Qué es el juez? Ordóñez Guzmán, en el año 2017, hace una definición hasta poética de qué es el juez. Y dice, el juez es el sujeto llamado a encontrar un espacio donde el derecho y la justicia puedan conciliarse o reconciliarse. Pasando netamente al concepto de juez tal y como lo entendemos ahora, pues sería importante hacer el recorrido histórico. Y tal como se plantea en el texto y basándonos en la tesis doctoral de Maximiliano Aramburu Calle, pues vamos a encontrar que el juez profesional, como lo entendemos ahora, tiene su origen en las cortes longobardas de los siglos V y VI. No obstante, pues con las reformas napoleónicas vamos a encontrar que que ese personaje juez se encuentra dentro de un entramado y estructura de funcionarios en donde se encuentra inserto para resolver con base en una legislación, pues asuntos de hecho y de derecho. ¿Qué sucede? Posteriormente, con la época de la Ilustración, las constituciones políticas empiezan a mutar y empiezan a encontrar la necesidad de que los jueces puedan realizar y ejecutar su función de manera independiente, imparcial y autónoma. Importante porque justamente esto se da de acuerdo a un requerimiento implícito de la ciudadanía. Queremos ser juzgados por personas independientes e imparciales de acuerdo al derecho. Eso es un logro desde el punto de vista de la construcción del Estado de Derecho y derechos. Pues muy bien, cuando nos presentamos entonces a la definición de este papel del juez, pues vamos a encontrar que no es posible hablar del juez ni de su importancia y papel si no hablamos primero de sus garantías. Esas garantías que permiten que el juez pueda decidir de manera libre y sin las presiones, tanto externas como internas, respecto de un asunto de derecho. Y entonces ahí tendremos que hablar de un principio que tiene relevancia internacional y nacional, es el principio de independencia judicial. El principio de independencia judicial lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el instrumento declarativo de las Naciones Unidas sobre los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Entonces, esta independencia de la cual se predica en dicho instrumento declarativo, pues está compuesta por 6 bloques temáticos, de los cuales, para los efectos de esta ponencia, vamos a hablar de 3. El primero de ellos, en estricto sentido, de la independencia de la judicatura, de la competencia profesional, selección y formación, y, por último, de las condiciones del servicio e inamovilidad. La independencia de la judicatura, como primer aspecto a abordar dentro del instrumento declarativo, pues nos va a señalar que el juez
debe adoptar sus decisiones teniendo como incentivo único la resolución de un conflicto hacia la justicia, sin las presiones y restricciones que puedan venir de las ramas del poder público que lo acompañan, es decir, ejecutivo y legislativo. De igual forma, respecto de la competencia profesional, selección y formación, pues vamos a ver que en este instrumento nos exigen que los jueces sean seleccionados y elegidos de acuerdo a su competencia profesional, es decir, con base en factores netamente objetivos, y si hay algún tipo de evaluación subjetiva, pues que lo único que analice y examine sea la probidad, honestidad y honradez de ese próximo servidor público. Por último, y respecto de las condiciones de servicio, pues vamos a encontrarnos con un aspecto esencial, y es que el juez debe gozar de una garantía que se llama inamovilidad, es decir, que la ley lo proteja durante un periodo determinado para que ejerza su función sin presión de una posible destitución o dejación del cargo. De igual forma, también encontramos otro instrumento declarativo dentro del derecho internacional y es el Estatuto del Juez Iberoamericano. Y dentro de este estatuto sí vamos a encontrar muchos más elementos, pues para entender de qué se trata esta independencia, y él la fija desde dos ámbitos, la independencia interna y la independencia externa. Vamos a hacer mucho énfasis en estas dos tipologías de independencia. La independencia interna se debe predicar de la administración de justicia. En este sentido, el juez no puede estar sometido a las autoridades judiciales superiores. Y esta afirmación va a tener que matizarse, por supuesto, porque las decisiones que emita un juez pueden ser revisadas una vez son interpuestos los recursos de ley por parte de las partes. Es sencillo. No obstante, pues no puede predicarse que hay una subordinación entre el juez de inferior jerarquía respecto de su superior, porque hay una revisión de la decisión. No obstante, no hay una instrucción ni una insinuación respecto de las decisiones que debe adoptar. De igual forma, el otro matiz hace referencia al precedente jurisprudencial. No obstante, o al menos en Colombia, los jueces sí pueden apartarse de este precedente, motivadamente, de una manera argumentada. Pero lo que se busca concretar con estas garantías es finalmente señalar de que el juez debe operar y actuar de manera libre e independiente. ¿Y cómo hemos concretado esta independencia judicial en nuestro ordenamiento jurídico interno? Pues revisando las disposiciones constitucionales encontramos una básica, una premisa, y está en el artículo 228. Allí se habla de que la administración de justicia es una función pública, evidentemente, pero habla además de que sus decisiones son independientes. ¿Y a qué se refiere esta independencia? Pues bueno, la sentencia sugerida para entender este principio de independencia judicial es la sentencia C-285 de 2016. Es importante esta sentencia porque en ella se hace un análisis de la demanda de inconstitucionalidad del acto legislativo número 02 del 2015. Y este es importante. Ahorita ahondaremos el por qué. Pero no obstante, tengamos esa sentencia como un insumo que nos permitirá analizar adecuadamente qué es este principio de independencia judicial. Pues bien, allí en la sentencia pues nos hablan de que la independencia debe predicarse de manera personal e institucional y se trae un concepto ajeno. El juez debe ser ajeno, tanto personal como institucionalmente, a las partes. Debe ser ajeno personal e institucionalmente a las dependencias internas de la rama judicial. Igual forma debe ser independiente frente a las otras ramas del poder público. ¿Es claro esto? Y es claro esto porque finalmente esta independencia debe permitir
que la decisión que se adopte por parte de esta autoridad pues goce no solamente de legalidad, sino de legitimidad, que la persona pueda observar que su decisión se ha tomado únicamente por razones de derecho y no políticas, ni mucho menos. La rama judicial además debe ser autónoma, y por eso es que inicialmente desde la Constitución del 1991 empezamos a hablar del autogobierno judicial como un elemento esencial de la estructura del Estado colombiano. En ese sentido, pues vamos a observar que el autogobierno judicial pues comprende tres elementos. En principio, pues que haya una institucionalidad encargada de la administración de justicia y de los órganos que la ejecutan, por supuesto. Como segundo elemento, y que va correlativo al anterior, pues es que esta administración sea ejecutada por organismos o órganos endógenos a la rama judicial. No tendría sentido que se hiciese un control y administración de la rama judicial por otra rama del poder público. Y tercero, estas instancias deben tener la posibilidad material de dirigir y de administrar la rama judicial. Habrá que traer nuevamente a colación el acto legislativo número 02 de 2015, pues porque en este hay una sustitución o un cambio en donde se introduce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que aborde el ejercicio de función jurisdiccional disciplinaria. Como dato curioso para las personas que nos acompañan de pronto de otras latitudes o países, en Colombia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial disciplina, valga la redundancia, a los abogados. De igual forma, disciplina a los funcionarios y empleados judiciales. Sus decisiones son netamente pues, sentencias y que por lo tanto no tienen control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y pasamos ahora de traer todo este fundamento normativo, doctrinario, qué es jurisdicción, qué es juez, y vamos a hablar de que en Colombia hay una particularidad, y es que existe la posibilidad de que autoridades administrativas ejerzan funciones jurisdiccionales. Esa habilitación viene desde el texto constitucional. En el artículo 116, el inciso tercero, se habla de que excepcionalmente la ley puede atribuir una función jurisdiccional en materias precisas a autoridades administrativas. Sin embargo, hay una prohibición, y es que no puede ni instruir ni juzgar sumarios o delitos. Es decir, si analizamos detenidamente, pues esta habilitación pues, está compuesta por tres elementos. En primer lugar, para que una autoridad administrativa pueda ejercer función jurisdiccional debe haber una habilitación legal. En segundo lugar, pues debe cumplirse con un parámetro, y es que este otorgamiento debe ser sobre materias precisas. Y en segundo lugar, la autoridad administrativa no podrá ni instruir ni juzgar delitos. Ahora bien, como desarrollo legal de esta disposición constitucional tenemos a la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Y en esta también nos habla del ejercicio de función jurisdiccional por autoridades administrativas. ¿Qué vamos a encontrar allí? Pues de que es posible. En el artículo 13 de esta ley, numeral segundo, me voy a permitir leerlo para ustedes. Las autoridades administrativas sí pueden ejercer función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en la ley. Tales autoridades no podrán en ningún caso realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal. Entonces, esa disposición constitucional, cuando es desarrollada legalmente, añade un nuevo elemento. Y ese elemento es que las autoridades administrativas con función jurisdiccional solamente podrán ejercer tal función en conflictos entre particulares. La Procuraduría General de la Nación es la primera autoridad administrativa en el ejercicio de función jurisdiccional. Por supuesto que no, en Colombia al menos. El Código General del Proceso, en su artículo 24, hace toda una lista
de autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional. Y es importante hacer la comparativa para que podamos establecer qué tanto la Procuraduría estará cumpliendo con la normativa constitucional y legal para la atribución de función jurisdiccional. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. El artículo 24 de este Código General del Proceso establece, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio conoce de procesos en contra de, por vulneración a los derechos del consumidor y violación a normas relativas a la competencia desleal. Y entonces empezamos a hacer la comparación. Cuando un particular, ya empezamos con una de las diferencias, cuando un particular acude ante esta autoridad administrativa para que ejerza función jurisdiccional, su litis se traba contra otro particular. Estamos frente a partes que son particulares que presentan un conflicto de una materia precisa ante una autoridad administrativa que tiene la atribución de una función jurisdiccional. Esta atribución, además, de acuerdo a lo que podemos extraer del artículo 24 del Código General del Proceso, pues cumple con ciertas exigencias y características que permiten señalar que hay un cumplimiento legal de esta atribución. Entonces vamos a encontrar varias características. La primera es que señala una materia bien precisa. Habla de unos asuntos específicos sobre los cuales podrá conocer esta autoridad administrativa. Evidentemente se observa que no instruye ni juzga delitos ni conductas de carácter penal. En tercer lugar, aborda solo conflictos entre particulares. En cuarto lugar, y hay que poner bastante atención en esto, y quien esté acompañando normativamente la ponencia, pues puede visitar la página de la Función Pública, Código General del Proceso, artículo 24, parágrafo primero, y va a encontrar lo siguiente. Y es que estas funciones jurisdiccionales que ejerce esta autoridad administrativa se da a prevención. ¿Qué significa que las funciones jurisdiccionales de esta autoridad se ejercen a prevención? Es decir, que no excluye la competencia que previamente ya tiene un juez para resolver sobre este asunto. Si entendemos correctamente lo que se está formulando, es decir, que ya hay un juez que conoce de esto. No es la primera vez que se le está otorgando función jurisdiccional a una autoridad. No, es que ya hay un juez que lo hace, pero ahora, a prevención, también una autoridad administrativa lo va a realizar. Y correlativamente con esto vamos a observar un quinto punto, y es que esta autoridad administrativa va a seguir las mismas normas y procedimientos que realizaría un juez. Sexto, importante, escuchen bien, parágrafo tercero del artículo 24. Las providencias que profieren las autoridades administrativas en ejercicio de función jurisdiccional no son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y entonces ahora vamos a la parte importante, y vamos a hacer la comparativa frente a cómo se ejercería la función jurisdiccional por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y lo primero que vamos a observar es, habrá un problema desde el punto conceptual de si la Procuraduría puede entenderse como un juez competente. Hemos observado todas estas garantías, todas estas prerrogativas, todo este devenir histórico que nos permite entender que un juez es un tercero instituido como un órgano especializado del Estado, porque además es una función que le corresponde al Estado, que determina un asunto de derecho, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la ley. Estas garantías institucionales es posible predicarlas de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En primer lugar, lo que vamos a comprender es que hay una violación directa de la Ley 270 de 1996. ¿Por qué? Porque no hay un conflicto entre particulares aquí. Lo que hay es un juzgamiento de un servidor público y además de un servidor público de elección popular.
Ahora bien, cuando tomamos la ley 2094 de 2021 y observamos lo que nos plantean respecto del ejercicio de la función jurisdiccional, pues vamos a ver que esta se desarrolla básicamente frente a ciertos servidores públicos de elección popular a través de unas salas disciplinarias. Son tres. Estas tres salas disciplinarias van a desarrollar, de acuerdo a lo que se establezca, la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento. Lo primero que hay que establecer es que estas salas disciplinarias no conocerán de todos los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores públicos. No. Las salas disciplinarias que se van a crear desde la Procuraduría General de la Nación, pues lo que van a conocer es de los servidores públicos específicamente señalados en el artículo 13 de la Ley 2094 del 2021. Respecto de los demás no se dice nada. Es decir, si no se encuentran señalados en este artículo, pues muy probablemente sigan siendo juzgados y procesados disciplinariamente por procuradurías distritales, por procuradurías provinciales, por las regionales y por las delegadas. Y pues nos vamos a encontrar con un asunto elemental, y es que de conformidad al artículo 182 del Decreto Ley 262 del 2000, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Jueces de libre nombramiento y remoción. No es posible predicar que haya una garantía de inamovilidad de estos servidores públicos que van a ejercer una función jurisdiccional, porque pues están a disposición de que el Procurador General de la Nación o la Procuradora pues decida que continúe o no en su cargo. Ahora bien, analicemos detalladamente cómo funcionarían estas salas disciplinarias para los que realizan una defensa del otorgamiento de las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría. Y yo planteo para estas personas, pues, el primer interrogante, y es, de acuerdo al artículo primero de la Ley 2094-2021, pues se habla de la titularidad de la potestad disciplinaria y las funciones jurisdiccionales a cargo de la Procuraduría. Y si detallamos el inciso sexto, pues vamos a encontrar que señala lo siguiente. La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Habrá una sala disciplinaria que instruya. Habrá una sala disciplinaria de juzgamiento. Posteriormente va a haber una decisión de segunda instancia por parte del Procurador General de la Nación y la posibilidad de una doble conformidad ante otra sala disciplinaria. Estos integrantes de las salas disciplinarias, no se niega, van a ser elegidos por un concurso de méritos y una organización que se va a dar desde la Comisión Nacional de Servicio Civil por un periodo fijo de 4 años. No hay ningún debate al respecto. Pero la pregunta es, si la Procuraduría General de la Nación va a tener la posibilidad de realizar de manera privativa la acción disciplinaria contra sus propios servidores públicos, pese a que estén nombrados, pese a que estén elegidos por concurso de méritos, ese Procurador General de la Nación va a terminar finalmente disciplinando a estas autoridades. Entonces vamos a ver algo curioso. Pues vamos a ver que que el Procurador General de la Nación decide en segunda instancia las decisiones que emita la sala disciplinaria de juzgamiento y habrá una sala adicional que va a resolver la doble conformidad de las decisiones emitidas por la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, pues vamos a tener que, si bien van a ser revisadas dichas decisiones por parte de otros funcionarios, pues el Procurador General de la Nación va a tener
y va a seguir ostentando pues la acción disciplinaria frente a esos servidores públicos. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a tener problemas con las garantías de imparcialidad e independencia de estos servidores públicos, quienes van a ver que las decisiones que emitan respecto del Procurador General de la Nación, pues, ese mismo Procurador General de la Nación va a ejercer acción disciplinaria frente a ellos. Adicionalmente, pues vamos a encontrar otro reparo frente al ejercicio del principio de jurisdiccionalidad, el respeto del principio de jurisdiccionalidad, y es: todavía no hemos resuelto que todas las autoridades disciplinarias en Colombia respeten el principio de jurisdiccionalidad, porque continuarán eventualmente realizando sanciones o imponiendo sanciones de inhabilitación frente a servidores públicos. Entonces, en ese sentido, la reflexión que se propone a continuación es: ¿y qué hacer frente a esta nueva legislación? ¿Y qué hacer frente a esta nueva normativa? ¿Cómo enfrentar como autoridad disciplinaria que creo en que no solamente creo, sino respeto la convencionalidad, que quiero dar cumplimiento, no fallo, pero que encuentro alguna normativa que pueda ir en contravía pues de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues creo que elementalmente lo que se sugiere por parte del suscrito no es otra salida más que el ejercicio del control de convencionalidad. Si ningún órgano administrativo podrá imponer sanciones de inhabilitación, pese a que la norma interna señale que debe realizarse la aplicación de esta sanción, pues lo correcto debe ser que esta autoridad ejerza ese control de convencionalidad. Y además no podemos olvidar de que en la actualidad la Corte Constitucional por una parte, el Consejo de Estado por otra, están analizando la convencionalidad de las disposiciones normativas del orden jurídico interno que permitan determinar si se está dando cumplimiento o no al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive nos encontramos a la espera de una sonada tutela que ha interpuesto Gustavo Petro en contra del presidente, porque en su momento pues, quería evitar la sanción presidencial de esta legislación. Entonces, en ese sentido, se propone una defensa del derecho internacional de los derechos humanos en el marco pues, de nuestra actual régimen disciplinario. Y esta defensa pues, nos corresponde realizarla a todos y cada uno de nosotros, en especial al Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Entonces, en ese sentido, agradezco a los presentes, agradezco a las personas que estuvieron escuchando y doy paso entonces a la presentación nuevamente de la doctora Ani Ortega. Ok, me comunica la doctora Ani que ha tenido algún problema técnico para volver a conectarse a la transmisión. Luego, pues voy a estar leyendo los comentarios que puedo visualizar desde el chat en vivo de YouTube. Entonces, vamos a leer algunos comentarios. En especial, pues voy a agradecer a las personas que han estado pendientes de la transmisión. Un saludo a la doctora Claudia Patricia, al doctor Javier Trillos, al doctor César Augusto Murcia, a la doctora Lucrecia, a Claudia Viena Barrera Moreno, muchas gracias. César Augusto Murcia nuevamente, que nos comunica que está desde Neiva, Huila, a Luis Ramírez Moscoso, a Diana Marcela Villarraga Rojas, Cristian Cabarcas a su comentario y señala: las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría no se ajustan ni a la convencionalidad ni al artículo 146 de la Constitución Política. Eso es en parte cierto. Y es básicamente lo que se ha señalado dentro de la tesis de esta ponencia, es la prorrogación o la prolongación, perdón, del estado de inconvencionalidad del Estado colombiano frente al cumplimiento del principio de jurisdiccionalidad. Veo que ya se conectó la doctora Ani, entonces doy paso a ella.
Doctor Luis Mauricio, muchísimas gracias por tan interesante exposición. Su artículo definitivamente es muy concreto en lo que tiene que ver con el principio de jurisdiccionalidad y nos impone más retos de los que ya teníamos. Entonces, qué mejor que llegue a las manos adecuadas este artículo. Quisiera en este momento dar lectura a una inquietud que nos plantean desde la Personería de San Joaquín Santander. ¿Qué servidor va a ser capaz de revocar las decisiones de quien lo disciplina, doctor Luis Mauricio? Muchas gracias a la Personería Municipal de San Joaquín por su presencia en este espacio académico. Bueno, respecto de la revocatoria de los fallos, porque estamos hablando desde el medio como tal, pues la Ley 2094 de 2021 hace una modificación de la Ley 1952 de 2019 en esta materia y señala que estos fallos sancionatorios proferidos especialmente por las personerías y las oficinas de control interno disciplinario, pues pueden ser revocados de oficio o a petición del interesado por parte de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Ahora, pues habrá que aclarar que de igual forma, pues hay un papel relevante de las víctimas y quejosos que puedan estar involucrados, pues dentro de este medio de revocatoria directa, y es que pues se lo pueden solicitar en tiempo determinado. Si revisamos la disposición normativa en específico, pues vamos a encontrar que se trata de que puede interponerlo entre los 4 meses siguientes. ¿Y frente a qué? Frente a fallos absolutorios o el archivo de la actuación. Perfecto, doctor. Desde el vecino país de Perú, el doctor Luis Ramírez Moscoso nos pregunta o le pregunta, ¿cuál sería la salida técnica para superar el principio de jurisdiccionalidad en sede administrativa o es absolutamente inviable? En sede administrativa, el principio de jurisdiccionalidad no puede ser suplido, ¿sí? Es esencial que la competencia para imponer una sanción de restricción o limitación de derechos políticos provenga de una autoridad judicial. En primer lugar, y antes de que se me pase, muchísimas gracias al doctor Luis Ramírez por hacer parte de este espacio académico, y pues quisiera expresar lo siguiente y concretarlo como para que puedan entender un poco de la estructura del poder público en Colombia. Entonces tenemos a esta Procuraduría General de la Nación que hace parte de lo que se denomina Ministerio Público, ¿sí? Y tenemos a la rama judicial. Curiosamente, y lo menciono también dentro del artículo, la Fiscalía General de la Nación, que es quien ostenta el ejercicio de la acción penal, pues hace parte de la rama judicial. Entonces, pues la propuesta que se ha realizado en otros escritos respecto de cómo debe darse aplicación al principio de jurisdiccionalidad y siguiendo la línea, he de decirlo y mencionarlo de una vez, del doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, del doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, es que la Procuraduría General de la Nación pues ejercite lo que sería la acción disciplinaria frente a una autoridad judicial. Ahora, hay muchas propuestas. Aquí está la doctora Ani Ortegón, quien ha propuesto que sean autoridades netamente disciplinarias, que haya la creación de jueces especializados disciplinarios para conocer de estas faltas. De igual forma, se ha postulado por parte del doctor Mario Felipe Daza Pérez otra propuesta muy interesante acerca del ejercicio pues, de esta facultad por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Yo siguiendo una línea que había trazado desde el inicio y que marcó el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, y es el ejercicio de esta limitación por parte de los jueces administrativos. Pero todo parte de que indefectiblemente quien debe realizar la imposición de una restricción de derechos políticos es una autoridad judicial. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar, así suene disonante, voy a decirlo. Tenemos que empezar a pensar que estas autoridades administrativas y las oficinas de control interno disciplinario a lo mejor haya que modificar su catálogo de sanciones o establecer un mecanismo sobre el cual pues estas faltas que impliquen una vulneración evidente de los principios de la función pública pues sean trasladados a la Procuraduría General de la Nación y sea ella quien los presente ante una autoridad judicial. Pero finalmente no podemos continuar
En este estado de inconvencionalidad, donde autoridades administrativas continúen realizando una limitación de derechos políticos cuando la Corte Interamericana ha sido clara. El párrafo 96 es sumamente preciso. De acuerdo, doctor, de acuerdo con la exposición y con ese punto tan importante. Continuando con las preguntas que nos realiza la audiencia, el doctor Alfredo Burgos Navarro le inquieta saber qué opinión tiene sobre la figura de suspensión provisional de servidores públicos de elección popular, si esta figura no vulnera la Convención Interamericana. Perfecto, claro. Hay que hablar de lo siguiente. Cuando miramos el caso Petrurrego versus Colombia, pues vamos a encontrar que si bien se dio una decisión de carácter sancionatorio y disciplinario que ordenaba la destitución e inhabilitación por 15 años, en la práctica solo se dio una suspensión por algo de un mes y un día. Pero en el artículo justamente cito un párrafo de la decisión, es el párrafo 103 creo que es. Y en este, pues, la Corte Interamericana habla de lo siguiente, y es, el punto es, no importa la duración en el tiempo, sino la afectación del derecho humano. Es decir, cuando yo voy a proferir como autoridad disciplinaria una sanción o una medida que implique que el derecho político de la persona se encuentra de alguna forma limitado en el tiempo, pues debo necesariamente cumplir con el principio de jurisdiccionalidad. Y sobre todo porque mira que lastimosamente pues se ha dado una interpretación literal del artículo 23 por parte de la Corte Interamericana, y cuando ella habla de acto jurisdiccional, habla de un acto jurisdiccional definitivo, sentencia, condena, pero no habla de suspensiones. Es decir, de acuerdo a la interpretación que se puede realizar de la sentencia, no hay una decisión provisional que pueda llegar a tener el grado de... Yo sé que quizás para nosotros, en nuestra actividad, en nuestro ordenamiento jurídico, que limiten derechos políticos, que una persona sea inhabilitada no se ve tan extraño, pero cuando analizamos con derecho comparado las legislaciones de otros países, pues nos damos cuenta de que es gravoso. Es sumamente gravoso. Y recordemos que de acuerdo al artículo 29 de la Convención Americana, pues hay situaciones que de acuerdo a la interpretación que se pueda hacer del derecho interno por parte de un Estado y la aplicación de los estándares convencionales, pues no puedo limitarlo en mayor medida de lo que ya establece el Tratado Internacional. Y en ese sentido, en tratándose de la exigibilidad de un acto jurisdiccional definitivo, no es posible convencionalmente que en un procedimiento de carácter, por ejemplo, disciplinario, pues hay una suspensión provisional de este servidor público. Recordando particularmente un evento que tuvimos los colegiados, los asociados al Colegio de Abogados Disciplinaristas, en el mes de abril con el doctor Joan Manuel Trayer de España, él nos hacía referencia precisamente a cómo funciona el control disciplinario interno respecto de los servidores públicos allá. Y él nos explicaba en esa oportunidad que en España no sancionan a los elegidos por voto popular. Eso se lo dejan solamente a la jurisdicción penal y la administración pública sanciona a sus trabajadores o a sus empleados rasos, pues por decirlo de alguna manera, es decir, los que son vinculados a la planta de personal como tal y no con los servidores públicos. De hecho, él se sorprendía cuando le comentábamos precisamente que aquí en Colombia sí tenemos esa práctica. Entonces, pues interesante también pudiésemos realizar un ejercicio de derecho comparado con España, que me parece muy interesante. El doctor Carlos Barrera pregunta o hace la siguiente como afirmación y quiere saber si usted está de acuerdo con ella, doctor Luis Mauricio. Doctor, una salida olímpica, entre comillas, que puede acaecer en Colombia es que la Corte Constitucional, en el control abstracto, aplique el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y de esta forma declarar exequibles los preceptos legales de la Ley 2094 del 2021. ¿Usted está de acuerdo con esta consideración? Bueno, en primer lugar, pues partimos de suposiciones.
ya vamos a partir de qué tan sólidas o no son, bueno, pero probablemente sea así, de acuerdo a las... hay una decisión reciente, que incluso no conozco el texto definitivo, que es la sentencia C-146-2021, respecto a la cual también hice un pequeño comentario. Pero de acuerdo a la línea que está marcando la Corte Constitucional es que pues probablemente se haga un análisis y un control meramente constitucional sobre las disposiciones. Entonces, la interpretación que actualmente está desarrollando la Corte Constitucional es poner en el mismo rango de relevancia normativa y jurídica una convención que versa sobre derechos humanos frente a una convención que habla sobre la lucha contra la corrupción. Esto pues resulta sumamente preocupante porque a los constitucionalistas o a las personas que estudian derechos humanos, esta equiparación que se está haciendo por parte del Tribunal Constitucional es descabellada. Prima en estado de excepción los tratados internacionales de derechos humanos. Mucho más va a primar sobre otro tipo de instrumentos internacionales que hablen sobre la lucha y mecanismos que puede interponer el Estado colombiano frente a ello. Y entonces vemos lo siguiente. La Corte Constitucional puede declarar la constitucionalidad de esta legislación analizando el texto constitucional tal y como está en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues pienso que esto no estaría del todo correcto, porque finalmente no solamente debe ejercer el control de convencionalidad las autoridades judiciales de menor rango o de menor jerarquía. Todas las autoridades públicas del país, de conformidad al artículo 2 y a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la sentencia del caso Almonacir Arellano, es que todos debemos empezar a ejercer el control de convencionalidad. En ese sentido, si hay una norma interna que contradiga el Tratado de Derechos Humanos, pues hay que aplicar el Tratado de Derechos Humanos, hay que corregir el ordenamiento jurídico interno y aplicar este tratado internacional. Incluso, hay algo curioso. Hay un caso, es el caso de la última tentación de Cristo versus Chile. Y esto va a sonar abrupto y bastante disonante más que lo que se ha dicho antes. En esta oportunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la inconvencionalidad de una norma constitucional de Chile, es decir, declaró la inconvencionalidad de una norma del texto constitucional de Chile. A nosotros no nos pasó eso, porque encontró una interpretación que podía resultar acorde con la convencionalidad. Pero finalmente, pues lo que falta por parte de la Corte Constitucional es un ejercicio serio del control de convencionalidad y que permita pues que en Colombia empiecen a haber un cambio, o lo que se ha denominado en un texto el ayornamiento del derecho disciplinario, para que permita que estos estándares convencionales puedan cobrar vigencia total en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no estoy de acuerdo en absoluto. Claramente, doctor. Por último, el doctor Javier Trillos indaga sobre cómo entender el artículo 2 que señala que la ejecución de la sanción supedita lo que decida la autoridad judicial. ¿Qué opinión le merece esta afirmación, doctor Luis Mauricio? Es que ese es el problema, ¿no? Es que estamos hablando, y voy a recordar el párrafo 137 con el que comencé la ponencia. Él decía, no es posible limitación de derechos políticos por una autoridad de naturaleza administrativa, naturaleza. La Procuraduría General de la Nación puede ejercer función jurisdiccional, pero ¿ha cambiado su naturaleza? ¿Ha dejado de ser una autoridad administrativa? No, es evidente, no lo es. Entonces, por eso es que la norma habla de autoridad judicial, que de hecho, y es un reconocimiento implícito de que no estamos dando cumplimiento estricto a lo que nos solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay una autoridad judicial realizando el juzgamiento de conductas que puedan llevar a que el poder sancionatorio del Estado le limite y restrinja derechos políticos. Es evidente. Y muchísimas gracias, doctor Trillos, por ese apunte tan importante. Es así, doctor. Creo que estamos de acuerdo en la postura.
por último, ya han finalizado esta ronda de preguntas y el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas agradece infinitamente la comparecencia de todas las personas que estuvieron conectadas durante este evento. Presentamos al final un pequeño problema técnico, pero afortunadamente lo pudimos solucionar a tiempo. Doctor Luis Mauricio, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos todo su conocimiento, toda su postura, muy valiosa para este momento tan interesante que estamos viviendo en cuanto a reforma, en cuanto a cambios, en cuanto a cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana. Agradecerles a todos por estar aquí presentes y nuevamente invitarlos al primer ciclo de capacitaciones que realiza el Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Este ciclo de capacitaciones tiene un costo de 220.000 pesos. Estará desarrollado desde el 24 al 27 de agosto del 2021. Están cordialmente invitados a solicitar la información pertinente. Estará certificado este curso para quienes estén interesados y tendremos una nómina bastante interesante, obviamente con la presencia del presidente del colegio, el doctor David Roa Salguero. Tendremos la compañía del doctor Ezequiel Manuel Sánchez, del doctor Vladimir Arteaga, del doctor Héctor Ferrer, la doctora Diana Marina Vélez, el doctor Oscar Villegas, que lo vi por aquí conectado en la tarde de hoy, el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, el doctor John Harvey Pinzón. Estará también con nosotros el doctor Pedro Alfonso Hernández, el doctor Ernesto Espinosa y el doctor José Omar Ortiz Peraeta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuestras cuentas, en nuestra página web y estaremos atentos a más eventos como este. Doctor Luis Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuevamente y bueno, estaré revisando todos los comentarios. Muchísimas gracias.